Iniciamos la audiencia y seguimos escuchando entonces a la defensa del acusado señor Orbes. Señoría, ahora vamos a pasar al segundo aspecto que dice relación con la calificación que hemos intentado dar a estos hechos de malversación de caudales públicos. Habíamos referido que lo central era determinar si mi representado tenía o no la administración de los fondos públicos. Primer antecedente que tenemos que considerar es que la ley de presupuestos anual de la República establecen precisamente que estos recursos o estos fondos están destinados a el pago de honorarios y prestaciones de servicios de asesores externos. Ya referimos que para determinar si él tiene o no la administración, habría que estar, como nos dijo la doctrina, a lo que señalan las leyes y los reglamentos acerca de cuál era la relación jurídica de estos fondos puestos a su cargo. Entre el año 2009 a 2015, estos fondos se encuentran regulados por diversas leyes. Haré referencia a las leyes posteriores a la creación del CRAP, del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, porque con anterioridad yo creo que más bien la discusión, no hay ninguna discusión en el sentido de que el senador tenía la administración en la medida en que los fondos le eran entregados. Estas son las leyes 20.713 para el año 2014 y la ley 20.798 para el año 2015. 20.713 Sí. y 20.798. La primera regula el año 2014 y la segunda regula el año 2015. Esta es ley, por lo tanto lo referiré someramente. Está la partida 2 del presupuesto. La partida 2 es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, esta partida se divide en 4 capítulos. Senado, Cámara de Diputados, Biblioteca del Congreso, Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Son los 4 capítulos que se divide la partida Congreso Nacional. En el capítulo de Senado nos encontramos con subtítulos. Hay que recordar este sistema desde más general a mayor detalle que tiene la ley de presupuesto. Y estos subtítulos, en el caso del Senado, son los subtítulos 21, gastos de personal; 22, bienes y servicios de consumo; 23, prestaciones de seguridad social; 24, transferencias corrientes; y 29, adquisición de activos no financieros. Gastos de personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros. En el subtítulo 24, transferencias corrientes, se encuentran 3 ítems. Pues es partida, subtítulo, ítem. El ítem tiene 3 ítems. Estas transferencias corrientes al sector privado, a otras entidades públicas, a organismos internacionales. El ítem 0, ese es los ítems 01, 03 y 07. El ítem 03, transferencias corrientes a otras entidades públicas, encontramos lo que son las asignaciones de los senadores. Tiene 6 subítems, del 1 al 6. Personal de apoyo de la labor parlamentaria, asesores externos de la labor parlamentaria, el 2. Gastos operacionales de la labor parlamentaria, personal apoyo comités, asesoría externa comité, gastos operacionales del comité.
¿Qué se puede ver de esta ley 20.713? Que en este subítem asesores externos de la labor parlamentaria, dentro del conjunto global de transferencias corrientes de casi 20.000 millones de pesos, 2.770 millones están en esta asignación 001 personal de apoyo a la labor parlamentaria, asesores 002, asesores externos a la labor parlamentaria. No hay en la ley de presupuesto subasignaciones. Si no se entra más allá que solamente esto es lo que la ley regula. O sea, llega hasta asesores externos, labor parlamentaria. ¿Ya? No hay un detalle mayor acerca de senadores específicamente y mucho menos, obviamente, de asesores específicamente. Señala, por lo tanto, un monto global la ley, y la ley entrega a los propios senadores la administración. ¿Y por qué, su señoría? Porque nada dice acerca de quién administra. ¿Ya? Simplemente se lo entrega para asesores externos. Y agrega una glosa, esta es la ley del año 2014, la 20.713, que es la glosa número 4. Dice, con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos relacionados con la contratación del personal de apoyo, asesorías externas y gastos operacionales para los diputados y comités. La glosa número 4, que está en la ley 20.713, su señoría, no hace referencia al Senado. ¿Ya? Al parecer, bueno, es texto legal, por lo tanto, pero no hay ninguna referencia a esta glosa a los senadores. ¿Ya? Debo hacer presente que en la ley siguiente, la del año 2015, que es la ley 20.798, la glosa es idéntica, pero esta vez hace referencia al Senado, pero no a la Cámara. ¿Ya? Y desde luego, por supuesto, la glosa tampoco, ninguna de las dos leyes hace referencia a estas otras dos entidades jurídicas que son la Biblioteca del Congreso Nacional y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Pues bien, volviendo a la glosa, que a mi juicio vamos a entenderla claramente para senadores y diputados, dice, con cargo a estos recursos se podrán efectuar todo tipo de gastos relacionados con la contratación de personal, de apoyo, asesorías externas y gastos operacionales. Y agrega, no obstante, y conforme a los principios que rigen la actividad parlamentaria, el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos serán los determinados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Es decir, señala un monto global, una cifra redonda, grande, dice, con esto se pueden hacer todas estas cosas, personal, asesores, gastos operacionales, pero le entrega la facultad de normar, de regular esto al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Monto, destino, reajustabilidad y criterios de uso. ¿Ya? Más adelante veremos cómo se explica este sistema, ¿ya? Esta estructura que muy bien la fue explicada y referida por el profesor Cordero. La ley 20.798 del año 2015, la situación es la misma, no hay ninguna diferencia en cuanto a las divisiones, en cuanto a la partida Congreso Nacional, capítulo 1, Senado, posteriormente en el Senado, subtítulo de transferencias corrientes, y dentro de las transferencias corrientes, el ítem número 2, asesores externos a la labor parlamentaria. Desde luego, y reitero, en esta es ley, por lo tanto, ahora la referencia de la glosa número 4 es idéntica, pero esta vez hace referencia al Senado. En la ley del año 2016, la ley 20.882, 20.882, no hay diferencia, solamente cambia el monto de los recursos, esta vez son 3.107 millones, y también está la glosa número 4,
de la Ley de Presupuesto de la Nación, que es del mismo tenor del año anterior. O sea, hace referencia al Senado y no a las otras instituciones del Congreso Nacional. Pues bien, los fondos públicos que por esta ley se destinan a estos asesores externos, ya vimos que la ley lo único que hace es que hace una referencia en qué se puede gastar, bastante genérico, y después regula ciertas materias que se las encarga al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. A diferencia de lo que existe en el Ejecutivo, no existen en el Congreso Nacional una dirección de presupuesto, no existe una Contraloría General de República, ni existe un Tribunal de Cuentas, ¿ya? El sistema completo de lo que es la gestión, fiscalización, las facultades de normar o de regular, todo se encuentra en el propio Congreso Nacional, dividido a la vez en sus distintos órganos, ¿ya? La tesis, su señoría, que ha levantado los acusadores, es que si estos dineros hubiesen sido dineros del Ejecutivo, los únicos que podrían cometer el delito de malversación son los funcionarios de la Dirección de Presupuesto, ¿ya? O sea, no la podría cometer ningún otro funcionario. ¿Por qué? Porque en la tesis, en definitiva, sería el tesorero, aquel que tiene, en el fondo, la facultad de disponer por la vía de apretar una cuenta corriente, o sea, unos números en una cuenta corriente, o girar o disponer que se gire un cheque, es el que tiene la gestión o administración. Y eso en el sistema público claramente es la dirección de presupuesto, ¿ya? Eh, el, eh, como digo, si hiciéramos una analogía, esa sería la tesis. El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, eh, y ahora llevando esto al Congreso Nacional y específicamente al Senado, tenemos que consultarnos, bueno, cuáles son las funciones de cada uno de ellos, ¿ya? El Consejo tiene esta facultad de normar, ¿ya? Nos dijeron muy bien los testigos Cordero y Allende que antes del Consejo esto quedaba entregado a las propias mesas de cada una de las corporaciones, ¿ya? Las cuales dictaban una especie de instructivos, que esos instructivos inclusive se iban tratando de dictar y hacer un solo instructivo, una especie de consolidado, ya hasta que en el año 2012, fin del 2011 para el 2012, se produce un cambio y entra esta nueva institucionalidad, este nuevo diseño institucional que nos habla el profesor Cordero, que es el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Por lo tanto, ¿quién cumple o quién cumpliría las labores de la Contraloría General de la República? O sea, de fiscalizar que el cumplimiento de los dineros se utilicen bien. Lo que nos señalan los testigos Cordero y Allende, que ese rol lo cumple el Comité de Auditoría, ¿no? El Senado y la Cámara, o en general ambos, tienen un comité de auditoría que es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento. O sea, el Consejo Resolutivo norma, regula, y otro fiscaliza, el Comité de Auditoría. Pero no hay un tribunal de cuentas en el Senado, ¿ya? Entonces lo que nos dice el profesor Cordero dice que ese rol de verificar y asumir después, por lo tanto, contra el honorable que tiene que restituir lo que gastó de más o mal gastó, dice, eso lo asume la Comisión de Ética, ¿ya? De cada una de las corporaciones. O sea, tenemos un ente que regula, un ente que fiscaliza y un ente que asume el mismo rol que tiene el Tribunal de Cuentas si es que estuviésemos en la administración pública, ¿ya? Esto lo señala don Luis Cordero con esas mismas palabras en su declaración el 29 de enero de este año, su señoría. Dice, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias normaba, esa es su expresión, normaba las asesorías. Y el Comité de Auditoría auditaba en base al modelo. Este modelo, que es llevar lo que siempre se ha hecho en el Ejecutivo al Congreso Nacional, ¿ya? Para el profesor Cordero, aparece, por lo tanto, claramente
funciones distintas. Una cosa es auditar, una cosa es normar, ¿ya? Debo recordar, su señoría, que lo que estamos tratando de determinar es quién administra, ¿ya? Cuando, y claramente, en lo que dice el profesor Cordero, ninguno de los dos, ni el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, ni el Comité de Auditoría administra. Bueno, veremos más adelante quién lo dice expresamente, quién es el que administra, ¿ya? Pero que para él es un modelo, ¿ya? Un modelo y que tiene un sistema, en fondo, ¿ya? De acuerdo a la tesis de los acusadores, la administración no la tenía el senador, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo sobre la pregunta. ¿Quién tenía la administración? Al parecer, en la tesis solo de los acusadores, solo la tenía el tesorero, ¿ya? Del Senado. Que es lo mismo que decir, como nos señala la doctrina, que se está exigiendo que la malversación la cometa aquel que tenga la tenencia, ¿ya? De los bienes, ¿ya? No es ese el sentido. ¿Ya? Tampoco la tiene, reitero, la Comisión de Ética y tampoco la tiene el Comité de Auditoría. La labor de la tesorería, señoría, evidentemente, es custodiar y disponer, en el sentido más literal de la palabra, de los fondos de acuerdo a las instrucciones que al efecto le señalen los senadores. Dispone la transferencia de los dineros de acuerdo a las instrucciones que le dan. Pero no podemos entender que quien firma el cheque o quien digita los códigos o envía un mail en el sistema de transferencia bancaria a varias personas con los bancos comerciales, envía un mail con el detalle de las personas y los montos, sea él el que administra. Por lo tanto, nos queda solo una única posibilidad, ¿ya? Y que es la que sostenemos que es la que calza con lo que nosotros y tenemos como teoría del caso. La única posibilidad es que quien administra los recursos es el parlamentario. Antes de la creación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, sin duda. Posteriormente a la creación e implementación de este modelo que nos hace referencia el profesor Cordero, también. ¿Qué nos dicen los testigos sobre esta materia? ¿Ya? El día 25 de junio del 2019, una declaración de varios días, compareció don Miguel Landeros. Miguel Landeros nos refiere que las asignaciones parlamentarias surgen en el año 30, son recursos para cumplir su función, arriendan oficinas, hay otros gastos como de traslación, ¿ya? Todos estos recursos se denominan asignaciones parlamentarias. Ellos no administran casi nada. Un 12 o 13% del monto total lo administran los parlamentarios. Corresponden a 5 millones. ¿Ya? O sea, tenemos que un testigo calificado, porque todos escuchamos quién era Miguel Landero y cuál es la experiencia que tiene Miguel Landero en la Cámara de Diputados, nos deja claramente, dice, ¿quién administra? O sea, mire, sabe que hay una parte que administran los parlamentarios, ¿ya? Pero ya lo deja claro, en el fondo, monto alrededor de 5 millones, ¿no? Que son precisamente el monto de las asesorías, asesorías externas más el personal de apoyo. Se le pregunta a Miguel Landero si estos son fondos de asignación, le pregunta doña Jimena. ¿Qué le responde? Le dice, hay un consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias que define la asignación. Esto es bastante amplio, ¿ya? El diputado puede usar todo o parte de los ítems permitidos. ¿Qué pasa con lo que no se usa? Se pierden. O sea, aquí tenemos como no solamente señala en general el testigo Landeros que administran, sino que después nos da ejemplos claros de administración. Es decir, el diputado, en este caso le está hablando por lo que sabe, puede usar todo o parte, ¿ya? En resumen, el testigo Landeros es claro. Dice, aquí hay una regulación, hay un monto global de las asignaciones y que se encuentra ese monto regulado por ley, porque la glosa 4 ya vimos que dice, este es el monto que se puede usar para todo este ítem, ¿ya?
E internamente quien norma esto, pero no quien administra, es el Consejo, ¿ya? Pero la declaración que es más clara, su señoría, y que en definitiva es la que nos da luces, a mi juicio, por lo menos en nuestra posición, absolutamente determinantes para entender si administran o no los parlamentarios, es la declaración de don Luis Cordero, ¿ya? Luis Cordero, que para nadie fue una sorpresa, que fue una especie de testigo experto, ¿ya? Don Luis Cordero se sienta a declarar, no solamente como en su calidad de profesor de Derecho Administrativo, sino que se sienta a declarar en una cualidad bastante especial. Le dice que el año 2011 lo contratan para hacer un informe en derecho, ¿ya? Relativo a la aplicación de unas normas administrativas a los funcionarios del Congreso Nacional. Y que después le piden que se quede como asesor externo del Consejo, trabajo que realiza durante 7 años, del 2011 al 2018, fue el asesor externo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Por lo tanto, lo que diga Luis Cordero, sea beneficioso o sea malo para las tesis de los intervinientes, no hay que olvidar que es un testigo de peso, ¿ya? Que debe ser considerado. Dice que una vez que se modifica la ley orgánica y se crea el Consejo Resolutivo, esto fue a fines de el año 2010, se empezó a diseñar un nuevo sistema. Aquí ya de inmediato él nos hace presente y nos dice esto de este modelo, ¿ya? Dice que había dudas de derecho público vinculadas al cambio de modelo de las corporaciones, o sea, insiste este cambio desde mesas que le entregan a los diputados y senadores para este nuevo modelo que, como ya lo hemos visto, en realidad fue replicar el sistema de la administración pública al Congreso Nacional, con cada una de estas instituciones ocupando un rol distinto, ¿ya? La gestión parlamentaria, señala el profesor Cordero, tiene varias particularidades, ¿ya? Implica, y esto es importante, una representación popular, una representación legislativa y una representación política, ¿ya? Esto quiero, señoría, ahora solamente que se tome nota porque es un tema muy importante lo que señala este asesor en cuanto a la naturaleza que tiene la actividad del senador, y a la vez, porque esto también dice relación con la imputación de cohecho de la señora Isasi en cuanto a su función de representación popular y de labor política, ¿ya? Para entender ciertos actos que ellos realizan que se entienden como con infracción de los deberes del cargo, cuando en realidad son actos de representación popular o de actividad política, ¿ya? Y especialmente, por ejemplo, también en el caso del señor Lobos, cuando se intenta vincular las asesorías solo con la actividad legislativa, olvidando que los parlamentarios tienen estos dos ámbitos de acción también, que es de representación, reitero, y de actividad política, ¿ya? Continúa el profesor Cordero diciendo, bueno, las asignaciones tenían que abarcar o satisfacer estas tres materias o funciones que cumplen el parlamentario, ¿ya? Y explica el modelo antiguo. Dice, antes era una facultad que se veía internamente por las corporaciones, era un acuerdo interno de ellas, se basaba en la transferencia de fondos del parlamentario sujetos a la rendición de cuentas, ¿ya? No hay ninguna duda, o sea, cuando, como nosotros todos como abogados, alguien dice, te entregan un dinero, la mesa, y tú tienes que gastarlo y después rendir cuenta, que eso es administración, ¿ya? Por lo tanto, por eso reitero, antes de que exista el Consejo Resolutivo, no hay ninguna duda que tenía la administración. Cuando se hace la ley, continúa el profesor Cordero, la mayoría de la administración de los dineros lo administra la corporación, ¿ya? Se diferenciaba lo que era la asesoría de la dieta, ¿ya? Ellos designaban el personal y eran contratados por la corporación. Lo mismo con la asesoría, señala el profesor. Entonces empieza a explicar después cómo se generó este modelo nuevo, ¿ya? Se generó por un diálogo permanente entre el Consejo, las corporaciones, los senadores y los diputados, ¿ya?
se regulan 3 órdenes de materias. Dice, nadie discute el personal de apoyo y las oficinas parlamentarias. La labor legislativa, que tiene que ver con el funcionamiento propiamente tal del Congreso, y la labor política era la más compleja, hasta dónde se llega. Y da 2 ejemplos, cuando le presta a alguien la sede para una reunión de junta de vecinos, si puede o no ser eso ilícito, prestaciones sanitarias dentro de la sede con un cobro mínimo, o por ejemplo, el ejemplo en los viajes del diputado Boric a otras regiones, no la suya, para promover una legislación. Dice que lo importante es que hay zonas grises, dice, y que se fueron resolviendo caso a caso. Esto es lo que es una de las bases que establece o señala Cordero en esto de que caso a caso se fueron resolviendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como veremos y como él fue bastante claro, hubo una evolución en lo que fueron las regulaciones. Se le preguntaba, pero ¿cómo se regulaba el Consejo? O sea, ¿cómo se relacionaba el Consejo con los senadores y con los diputados? Que es lo mismo que decir, bueno, esta facultad de normar que tiene el Consejo Resolutivo, ¿cómo la practicaba? O sea, ¿cómo lo hacía? ¿Ya? Y explica, dice que habían 3 formas. Lo normal era una resolución anual. La resolución anual, que era principalmente la que fijaba los montos, los tipos de asignación, y lo más importante era la que fijaba el reajuste. ¿Ya? Todos los años se reajustaba. ¿Ya? Era muy importante después cuando el día de mañana analicemos la imputación de fraude al fisco respecto a doña Blenda Hus. ¿Ya? Había una segunda forma que normaba el Consejo, que era mediante consultas, ¿ya?, de las comisiones al Consejo Resolutivo, ¿ya?, donde habían dudas y se establecían reglas. ¿Ya? Se veía si había algún antecedente, se daba una respuesta, y esa respuesta era de alcance general. O sea, vemos cómo el Consejo no administra, norma, en las palabras de profesor Cordero. Resolución anual o consultas de las comisiones. Pero agrega una tercera forma, dice, también puede ser que directamente un parlamentario le haga una consulta al Consejo. ¿Ya? Todas esas consultas eran por escrito y las respuestas eran por escrito, no habían audiencias. Y cuando se le respondía con copia a ambas corporaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entendía que ese criterio, esa regulación, regía de ahí para adelante, para el futuro. ¿Ya? O sea, la idea era que frente a una consulta particular, la respuesta es general. ¿Ya? El profesor Cordero tiene absolutamente clara la distinción entre normar y administrar. ¿Ya? Se le preguntó también sobre esta materia y sobre la evolución que ha tenido esto, el uso de las asignaciones, saco completo, estos miles de cientos de millones que señala la ley de presupuesto y esta facultad de normar que se le entrega al Consejo. Dice, mire, esto nace como un sistema rígido, ¿ya? Y en el camino se fue viendo que algunas cosas se tenían que permitir. ¿Ya? Ocurrió sobre todo, y lo hice precisamente en las asesorías, ¿ya? En los gastos operacionales, en los SAE parlamentarios, en los gastos de secretaria. Se permitió ciertos cambios en el ítem. ¿Qué es lo que está refiriendo y qué señaló el profesor Cordero en definitiva? Dice, se permitió que en definitiva, no obstante que era absolutamente rígido, que el honorable diputado o senador en su administración dispusiere, en ciertos casos, uso de dineros que estaban en un ítem para otro ítem. ¿Ya? Lo que era tan rígido en un comienzo se tuvo que ir modificando, arreglando. ¿Ya? ¿Y por qué? Y nos da ejemplos, dice. Hay asesorías que implicaban productos, ¿ya? Pero no contemplaban una asesoría presencial. O sea, originalmente, o sea, los asesores eran solo informes, eran como informes de derecho nomás. Y después se dieron cuenta, no, pero tenemos asesores que no son presenciales, ni tampoco hay informe. ¿Ya? Entonces tenemos que ir adecuándolo. ¿Ya? Se dan cuenta con el paso del tiempo que muchas veces, y nos dice eso mismo, dice, lo que estaba detrás de este asesor era un personal de apoyo, pero como no había recursos suficientes para pagar ese personal de apoyo, se le contrataba como asesor, pero en realidad era un personal de apoyo. ¿Ya? Todo esto se fue modificando, agrega, para efecto de posibilitar la adecuación. ¿Ya? O sea, la
facultades de lo normal que tiene el Consejo Resolutivo, se adecúan a las actividades de administración que tienen los diputados y senadores. La magistrado Bugueño le hace una pregunta al profesor Cordero en esa audiencia. Dice, pero cuando se permitía un cambio, o sea, cuando yo podía cruzar la línea y cierto fondo dentro de la administración que estaba normado para A, lo pasaba y lo podía usar en B, le pregunta si eso es para ese caso o requiere otra nueva aprobación. Y le contesta el profesor, no, son autorizaciones como normas generales. ¿Ya? Es decir, cuando yo autorizo frente a una consulta para gastar en este ítem que originalmente no estaba, claro ejemplo de administración, me responden ok y cambian la normativa. ¿Ya? O sea, se norma de acuerdo a lo que se está haciendo por la gestión del diputado o senador. Y vuelvo a reiterar y aclarar, eso sería sin cambiar en nada la ley de presupuesto. ¿Ya? En nada. ¿Ya? El Consejo lo que hace, por lo tanto, es normar desde lo general todo. No resuelve el caso concreto, sino que norma, ejerce la facultad que tiene. Otro punto que debe ser considerado es, dice, ¿qué consecuencia tiene la facultad de administrar? Que uno se podría preguntar. Si yo administro algo, ¿cuál es la consecuencia que tengo jurídica? Y lo lógico es que tengo que responder, porque la administración lleva consigo la responsabilidad. Y el profesor Cordero lo tiene absolutamente claro. ¿Ya? Le preguntan a quién obliga esto. ¿Ya? Y él responde a los parlamentarios. Ellos son los personalmente responsables. Por ello, y agrega después, están las auditorías, y si había diferencias, esto terminaba en la comisión de ética. Ellos eran los que resolvían. El modelo del sistema de administración pública traslapado, cambiado y ajustado a las instituciones del Congreso Nacional. ¿Ya? Y esto era obligatorio para las personas que eran contratadas para la asesoría, o sea, va más allá la pregunta, y el profesor vuelve a insistir, el administrador y el responsable, pero ¿qué nos dice? Dice, como cambió el modelo y los paradigmas, los jurídicamente responsables eran los parlamentarios. O sea, él lo tiene absolutamente claro en su lógica jurídica de profesor de Derecho Administrativo. Pero al final de la declaración, su señoría, viene lo más importante. ¿Ya? A tal punto tiene esta diferenciación entre una cosa y otra, en que, y aquí creemos que no pueden haber dos interpretaciones en lo que dijo, dice, ¿quién daba cuenta que se cumplió ello? O sea, le está preguntando el Ministerio Público al profesor, ¿quién, en el fondo, si él, el parlamentario era responsable, quién daba cuenta que se cumplió con el servicio? ¿Ya? El parlamentario le responde, ya que él es el obligado. Y agrega, como cualquier funcionario que está encargado de la gestión de fondos públicos. Esas fueron las palabras textuales que usó el profesor Cordero. Como cualquier funcionario que está encargado de la gestión de fondos públicos. Su señoría, no está hablando, y reitero, cualquier testigo. Está hablando un testigo experto, asesor por 7 años del Consejo Resolutivo, ¿ya? Y que tiene claros los conceptos. ¿Quién tiene la administración? Para el profesor Cordero no hay ninguna duda. La tiene don Jaime Ortiz Fuchón. Testigo Allende, don José Luis Allende, también declaró, ¿ya? Y declaró, él prestó declaración el 23 de enero del 2020. También fue una declaración de varios días. ¿Ya? Y de su declaración nos puede dar luces otra de las labores propias de administración, su señoría. Si yo puedo contratar a un asesor, decido quién es el asesor, decido cuánto le voy a pagar al asesor, decido con qué periodicidad le voy a pagar al asesor, pero también si soy el administrador puedo decidir no seguirle pagando, terminar la asesoría. ¿Ya? Le preguntan a don José Luis Allende, dice, ¿quién fija el contenido del contrato? La elección, los servicios, el monto, la periodicidad de pago. Esto es una instrucción del senador.
Y la Fiscalía, se está refiriendo al colega Navarro, que es el que hace los contratos en el Senado, simplemente lo recoge. Y para ponerle término, le preguntan, basta con comunicar a la Fiscalía el cese para que termine el contrato. No hay ninguna duda, por ende, que quien termina y quien tiene la facultad, por ende, de no seguir gastando en eso es, y quien tiene la administración, es el senador. Y agrega otro punto también que vale la pena resaltar para entender hasta qué punto era la administración que tenían los senadores. Dice, ¿de qué forma se asignan los montos? ¿Ya? De estos ítems? Dice, en general el monto lo resuelve el Consejo Resolutivo, en estas resoluciones que ya el profesor Cordero había hecho referencia. Ha habido una evolución en este sentido. ¿Ya? Da cuenta nuevamente de esta evolución. En la resolución del 2011, da cuenta de que no se permitían traspasar ciertas asignaciones, ¿ya? Pero se permitió, se aumenta una con la merma del otro, ¿ya? ¿Qué ocurre? Se le pregunta si se excede, es decir, si el senador en la administración de estos recursos gasta más, ¿ya? De lo que, de este monto global que entrega la ley de presupuesto, de este detalle, de esta cantidad, cuota o esta parte que le asigna el Consejo Resolutivo. ¿Qué ocurre si gasta más que eso? ¿Ya? Bueno, se le cobra, dice. ¿Ya? ¿Y se puede reservar o guardar o acumular? Sí. Y explica todo un sistema que tienen de trimestres móviles, que hasta por 3 meses se pueden los gastos no utilizados reservar para gastarlos posteriormente. Y nos explica cómo una vez al año se hace una cuenta y se le determina si hay o no gastos. Los cambios, su señoría, que refiere el testigo Allende, se encuentran acreditados en cuanto a al modelo con los documentos 524, 525 y 526, que son documental común, ingresada el día 29 de enero del 2020. Estos son los documentos que dan cuenta del modelo, son las resoluciones base. ¿Ya? Y las modificaciones nos dan cuenta los documentos 522, 522D, E, F, G, H e I. Documento 522D, E, F, G, H, I. Esos documentos fueron incorporados el 23 de enero del 2020. Los primeros habían sido incorporados y fueron incorporados el 29 de enero del 2020. Como decía su señoría, en el caso concreto de la administración que hace Jaime López Buchón, la facultad que él tiene de poner término a los contratos fluye también de la documental 589, 589A, 589C y 589D. Más adelante, cuando toquemos la imputación de fraude al fisco relativa a la señora Blenda Hus, me haré cargo de este capítulo. ¿Ya? Lo importante aquí, y solamente para tener claridad, es que bastó un mail, un correo electrónico, que es el 589A, enviado por Jaime Buchón para que terminara el contrato. ¿Ya? Es decir, simplemente él tiene siempre la administración. En conclusión, su señoría, respecto de este capítulo de fraude al fisco, en esta parte, ¿ya? Creemos que de los antecedentes que existen en el juicio, queda con bastante claridad que quien tiene la administración es el parlamentario. Los montos topes, los reajustes anuales que puede hacer el Consejo Resolutivo en ningún caso son administración. Si se excede, lo paga contra su dieta. Puede inclusive determinar traspasar ciertos montos de un ítem a otro. ¿Quién corrobora que los servicios se prestaron? El senador. ¿Ya? Todo lo que es la custodia de documentos no es administración que hace la mesa de la corporación del Senado. ¿Ya? Y ya hemos dicho, y lo voy a reiterar, quién era el que normaba, el Consejo Resolutivo, quién era el que fiscalizaba, el Comité de Auditoría,
y quién era el que resolvía las cuentas en este modelo implementado con la asesoría del señor Cordero, las respectivas comisiones de ética de cada una de las corporaciones. Por ende, su señoría, a nuestro juicio, creemos que se encuentra demostrado que quien tiene la administración de estos fondos es Jaime Orpi Fuchón. Como tal, creemos que la tipificación que debe darse a la figura es de malversación de caudales públicos y no de fraude al fisco. Brevemente me referiré, señoría, a otro elemento de la malversación de caudales públicos, porque la penalidad varía si fue con daño o entorpecimiento al servicio. Respecto de esta materia, doctrinariamente se entiende que no es el perjuicio propiamente tal causado por estos delitos patrimoniales en perjuicio del erario público, ¿ya? Sino que tiene que ser algo distinto, ¿ya? No es el perjuicio patrimonial, ¿ya? Debe tratarse de intereses distintos de aquellos que fueron sustraídos y que eran administrados por el senador. Tiene que existir o puede existir una sustracción de estos dineros sin daño, porque la ley lo prevé, ¿ya? Que supone, en definitiva, que el servicio público, tal cual como lo señala, no ha sufrido entorpecimiento, es decir, que siguió funcionando con total normalidad el servicio público, ¿ya? El profesor Guzmán Dálvora nos señala que este elemento es el menoscabo al buen orden, fines y regular curso de la administración pública, y que debe ser captado por el dolo del autor, ¿ya? De lo contrario, se transforma en un delito calificado por el resultado. Obviamente, sus señorías, atendido que la tesis del Ministerio Público es que este elemento no existe, porque para ellos, o de los acusadores en general, es fraude al fisco, no se ha producido prueba alguno sobre la materia, ¿ya? Desde ese punto de vista, atendido que es un elemento que aumenta la penalidad, porque si hay daño o entorpecimiento la pena es mayor, debe ser de carga del Ministerio Público la prueba de este punto, ¿ya? No es carga de la defensa, ¿ya? Además, con la aclaración que esta tesis que hemos sostenido como defensa de cuál es la, a nuestro juicio, correcta calificación jurídica de, de los hechos relativos a estos 5 asesores, ha sido conocida desde hace años por todo el resto de los intervinientes y por lo tanto, a nuestro juicio, debían tener, o por lo menos las consideraciones acerca de lo que de que debía acreditarse si es que querían calificar la conducta de malversación, de cómo se produjo o si se produjo o no un daño al servicio público. Por ende, su señoría, acá solicitamos de ella que además de calificarse como malversación de caudales públicos, se califique que fueron sin daño o entorpecimiento al servicio público. El otro elemento que distingue las malversaciones entre el artículo 233 y 235 es el reintegro. ¿Ya? El reintegro es una institución relacionada con la reparación del mal causado, que está establecida o expresamente en el inciso segundo del artículo 235. Se señala que si no hay reintegro, las penas serán las del 233. ¿Ya? La doctrina en general señala que este es un elemento positivo específico de este tipo penal. Si hay reintegro, hay dos teorías. La doctrina mayoritaria sostiene que es objetivo, que basta el reintegro. No se intenta moralizar la conducta o moralizar el derecho penal, sino que simplemente objetivamente si hay o no reintegro. Si hay reintegro, es malversación del 235, si no hay, del 233, que ya me referí que tiene una pena mayor. ¿Ya? A tal punto, esto está claro que la doctrina, como me he referido, le denominan malversación con reintegro o sin, con apropiación permanente, o sustracción permanente, o sustracción transitoria, dependiendo si hay reintegro o no hay reintegro. El profesor Echeverry, discurriendo, analizando cuál es la naturaleza jurídica del reintegro, ¿ya? Dice que es una
textualmente dice, una atenuante enquistada en el tipo. ¿Ya? Es decir, que lo que es la reparación con celo del mal causado, pero que está incluido en el tipo penal. A tal punto es así que dice, por lo tanto, son incompatibles el reintegro y la del 11 número 7, ¿ya? Del Código Penal, es atenuante. Explica que la finalidad que tiene política criminal de que el legislador haya incluido esta atenuante en el tipo penal para modificar la pena, es que se quiere modificar el arrepentimiento, porque se quiere intensificar o motivar el arrepentimiento. O sea, se busca, como sea, esta es una decisión de política criminal, reitero, que los funcionarios públicos que en algún momento sustraen, usan para otros fines propios o ajenos estos dineros que les fueron entregados en administración, los reintegren. ¿Ya? Y si lo reintegro, se produce un beneficio penal. ¿Ya? Es pura y simplemente política criminal. Schweizer tiene la misma tesis. ¿Ya? También dice que es un elemento del tipo. Sigue en toda la teoría del profesor Echeverry. ¿Ya? Los profesores Rodríguez, Collao, Osandón y Piña sostienen que este es un requisito específico del tipo. Ellos, a diferencia del profesor Echeverry, no hablan de un requisito positivo, sino que más bien una omisión. Dicen, lo que se trata acá es que para que nos encontremos en el 233 y no en el 235, tiene que haber una omisión. Si yo no reintegro, 233. Si reintegro, 235. ¿Ya? El profesor Politov, tratando de explicar la naturaleza jurídica del reintegro, además de las razones políticas criminales, dice, esta es una presunción de que el funcionario siempre tomó para usarlos indebidamente, pero que los iba a devolver. Y agrega esto, esto no quita que la conducta sea punible, ¿ya? Porque efectivamente hay discusión, y aquí vamos a entrar derechamente en un tema que ha sido discutido por doña Lupi, por el Consejo de Defensa del Estado, acerca de la oportunidad del reintegro. Los profesores Matus y Ramírez definen el reintegro como una condición objetiva de punibilidad. ¿Ya? Dice, si yo me apropio, sustraigo y reintegro antes de que se inicie la investigación, condición objetiva de punibilidad, el hecho es atípico, sin perjuicio de las sanciones administrativas. ¿Ya? Otros profesores, ¿ya?, señalan que el reintegro, como tal, tiene que producirse en una etapa determinada, ¿ya?, para efecto de producir algún efecto jurídico. La discusión acá está, por lo tanto, entre estas dos posiciones que el Consejo manifiesta que debe ser antes de que la causa se dirija en contra del imputado. Nos señala expresamente que, por lo tanto, el tope, el límite de la oportunidad del reintegro estaría dado por el artículo 7º del Código Procesal Penal. Es decir, para que produzca el efecto de reintegro, tiene que ser antes de que exista algún antecedente de que la persona es imputada en la causa. Se refieren expresamente, como digo, al artículo 7º, que regula desde cuándo uno es imputado. Es decir, asumen desde ya la misma tesis que los profesores Matus y Ramírez establecen que es una condición objetiva de punibilidad. O sea, antes de que la causa se dirija en mi contra, ellos dicen el hecho no se sanciona penalmente. Pero ahora ellos dicen no, es que hasta ese es el límite, ahí viene el momento en el cual ya no se puede reintegrar. Reintegro que si es posterior a la oportunidad de vida, todos entendemos, y eso es algo que el profesor Piña deja absolutamente claro en un trabajo, que referiré más adelante la materia,
Si es posterior, es la atenuante el 11 número 7. Pues bien, como digo, la discusión en juicios es esa, ¿ya? Se señala por parte del Consejo de Defensa del Estado que el reintegro, que no pone en duda y no discute, esto dentro de lo que, sin perjuicio que más adelante me referiré a la prueba, a los antecedentes que existen del reintegro, este hecho de que el Consejo de Defensa del Estado no ponga en duda ni discute en su alegato de clausura la existencia del reintegro, solicito que se tenga en cuenta, ¿ya? Lo que se discute es, en definitiva, es cuándo, ¿ya? Y ahí viene toda la discusión que he referido de que habría sido antes o después de la querella, se refiere que inclusive después del desafuero, ¿ya? Es bastante genérica la exposición en este punto de doña Lupi, ¿ya? Eh, pero ella tiene un punto que es la que hace la línea a fuerza de su interpretación. Esto es muy lejos, dice, de aquello en que se inicia la investigación en contra de el senador o ex senador. Después de las declaraciones, después de las querellas, después del desafuero, después de la sentencia de desafuero. Dice, un año después del último pago reconocido por Jaime Pripuchón, eso lo dice. Su señoría, lo primero, ninguna cita legal, ¿no? No hay ninguna norma que se haya citado por parte del Consejo de Defensa del Estado, que dentro de la, al parecer, distribución de las materias que hicieron los acusadores, no hay ninguna que se hizo por ello, no hay ninguna cita, alguna norma, algún precepto que establezca cuál es la oportunidad para el reintegro. La verdad es que el profesor Bunster es lapidario en esto, dijo, no hubiésemos ahorrado muchos problemas si es que simplemente mejor la ley hubiese señalado una oportunidad, ¿ya? No hay tampoco ninguna cita doctrinal, ¿ya? Porque lo que se está sosteniendo por ellos es lo que, como dije, los profesores Matus y Ramírez estiman que se produce una condición objetiva de punibilidad, el hecho es atípico, ¿ya? El piso, ¿ya? Los profesores Balmaceda y Bunster dicen la misma posición que tienen Ramírez y Matus, dicen, si es que esto se produce antes de iniciar la investigación, atipicidad, excluye la responsabilidad, ¿ya? La Batut señala expresamente en su manual, en la página 82 del tomo 2, nada dijo el código acerca del momento en que debe verificarse el reintegro para que se produzca el efecto que señala el artículo 235, inciso segundo, ¿ya? Cita una jurisprudencia en la misma línea que los profesores Bunster y Gustavo Almaceda, una jurisprudencia de la Corte Suprema del 14 de enero del año 42, publicada en la revista Ciencias Penales, tomo 4, página 276. Señala, reintegro antes de iniciarse la acción criminal en contra del inculpado, conducta es atípica y solo proceden las sanciones administrativas. Los profesores Rodríguez y Osandón, ya en este siglo, dice, el reintegro antes del requerimiento excluye toda posibilidad de perseguir penalmente la conducta. Y esto es importante, señoría, ¿por qué? Porque lo normal en los funcionarios públicos, en la administración pública, esta es la norma general, no el caso de los senadores, es que el requerimiento se produzca en el juicio de cuentas. Se hace una investigación, se hace un sumario por parte de Contraloría y el sumario termina con una indicación que tiene que haber un juicio de cuentas, le tienen que cobrar al funcionario, ¿ya? Y ese funcionario, esto empieza el juicio de cuentas con un requerimiento, una especie de juicio ejecutivo en contra del funcionario público, ¿ya? Entonces el profesor Rodríguez y Osandón dicen, si yo antes de que ocurra eso devuelvo, mi conducta no recibe ninguna sanción penal. Eso no significa que no pueda ser sujeta a alguna sanción administrativa. Pero dice, ¿pero qué ocurre si pasa después de esto? ¿Ya? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque la verdad es que todos sabemos que en esta forma como se encuentra regulado el estatuto del parlamentario, el estatuto parlamentario no establece un juicio de cuenta, ni tampoco en este modelo que implementó el
Consejo Resolutivo existe algo similar, un requerimiento, a lo mejor el Comité de Auditoría, que después lo pase este antecedente a la Comisión de Ética, y la Comisión de Ética al senador le diga, devuélveme o reintégrame los dineros, ¿ya? No existe eso en el Senado, ¿ya? Pero los profesores Rodríguez dicen, bueno, si esto es posterior, o sea, si esto ya ha iniciado la investigación penal, ahí se produce la figura del artículo 235, ¿ya? Siguen, por lo tanto, en esto la tesis del profesor Echeverry, o sea, una atenuante, la atenuante de reparación con mal causado, enquistada, metida adentro del tipo penal, ¿ya? Y nos dicen lo siguiente, dicen página 234, dice, el profesor Echeverry dice, antes que produzca, o sea, en la medida en que pueda ser considerado en la sentencia definitiva. Porque esa es la regla de hasta qué minuto yo puedo reparar con celo el mal causado. Nadie de nosotros va a discutir una práctica de más de 100 años de que las consignaciones y las reparaciones pueden hacerse en cualquier etapa, pero tienen que ser hechas antes de la sentencia. Si yo la hago después de la sentencia, bueno, simplemente en ese caso no produce efecto. Tiene que ser o poder ser considerada, ¿ya? Por lo tanto, siguiendo los profesores Rodríguez, Osandón y Echeverry, si esto es una atenuante enquistada en el tipo, si es la reparación con celo del mal causado, pero puesta como elemento positivo, o en la tesis de Piña y lo demás como elemento omisivo, negativo, debemos aplicarle la misma regla. Por lo tanto, la oportunidad está dada porque sea considerada, ¿ya? Porque exista la oportunidad de ser analizada y ponderado el reintegro al momento de que se produzca la determinación particular de la pena respecto del imputado. El profesor Guzmán Dálvora, Defensas Penales, página 380, es bien claro en esto. Dice, acerca del momento hay opiniones encontradas. La jurisprudencia es vacilante, ¿ya? Lo reconoce, ¿ya? Para él dice, dado que el reintegro es solo una semi-excusa absolutoria, entendemos que sus 10 ad quem será el que proceda la acusación del Ministerio Público con arreglo al artículo 259. ¿Ya? Aquí ha habido una segunda posición doctrinaria o tercera ya. O sea, si es antes de que exista cualquier tipo de investigación, atipicidad. Si es una vez producida ya o iniciada la investigación, el reintegro, entramos ya en la figura del 235, que es el reintegro de la malversación con reintegro, ¿ya? ¿Cuándo? ¿Ya? Profesores Echeverry, Rodríguez y Osandón dicen, esto es la atenuante de reparación, por lo tanto, hasta que se pueda ser considerada en la sentencia, ¿ya? Y ahí todos los que tramitamos en el sistema escrito, antiguo, veíamos como ya en la etapa de medidas para mejor resolver, llegaban las consignaciones para tratar de eh, eh, obtener esta atenuante de reparación con celo del mal causado, y nadie las discutía como absolutamente válidas. Guzmán Dálvora tiene una posición distinta y dice no, el límite es el día anterior a la acusación, 10 ad quem, en este, como reiterado, rico lenguaje que tiene el profesor. Fundamenta el profesor Guzmán su posición en una de estas jurisprudencias vacilantes, en el fallo de la excelentísima Corte Suprema del día 6 de diciembre del año 1985, publicado en la revista Fallos del mes 325, 6 de diciembre de 1985, fallo del mes 325, página 889. Su señoría, hay jurisprudencia también. Ya nos decía el profesor que era vacilante. El año 1879 se aceptó por la Corte de Serena, estos son fallos tomados del derecho penal en la jurisprudencia del profesor Echeverry, tomo 3, página 400, la Corte de La Serena aceptó un reintegro después de la declaratoria de reo. ¿No? Un fallo de la excelentísima Corte Suprema del año 80, caso de Alfonso Leivas Oyarzo, fallo del mes 258, dice,
no puede ser después del auto de procesamiento. ¿Ya? Otro fallo del año 85, que fue el citado por el profesor Guzmán, se trata de un caso en que la persona devolvió el saldo de lo que se había sustraído antes de que se cerrara sumario. Y la excelentísima Corte Suprema lo aceptó. Es decir, entre el año 80, que decía que tiene que ser antes del procesamiento, hubo un cambio, una evolución, y dice, no, sabe que es antes de la acusación. Y el 2006 hay un fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Talca, el RIT 2 del 2006, dice que la oportunidad únicamente tiene que ver con la penalidad de la conducta. O sea, siempre se va a sancionar, dice, ya una vez iniciada la investigación, ya, por lo tanto, lo reconoce en cualquier momento en que pueda todavía ser determinada la penalidad de la conducta, es decir, antes de la sentencia. Adicionalmente, su señoría, un criterio sistemático para determinar hasta cuándo yo puedo realizar el reintegro. Cuando la ley, y este es un tema netamente legal, digamos, cuando la ley condiciona un efecto jurídico a una determinada actuación que tiene que a la vez realizarse previa a la persecución penal, lo dice expresamente, lo dice explícitamente. ¿Ya? Todos los casos en que la ley dice, mire, usted para que no tenga una sanción tiene que hacerlo antes de que se inicie la causa, lo dice expresamente. Artículo 8 del Código Penal, desistimiento de la proposición y la conspiración. Antes de principiar a ponerlos por obra y de iniciarse procedimiento judicial contra el culpable. Expresamente la ley, cosa que no hacen en el artículo 235, ¿ya? Ya vimos con la doctrina que dice, la ley no lo resuelve, pero sistemáticamente dice, otras situaciones similares se resuelven, y la ley lo dice. Asociación ilícita, artículo 295 del Código Penal. Quedarán exentos de las penas antes de ejecutarse alguno de los crímenes y antes de ser perseguidos. Nuevamente, tenemos, su señoría, como el legislador, cuando quiere que algo se haga en una determinada oportunidad antes de iniciarse la investigación, lo dice expresamente. Suspensión de la prescripción, otra institución en que también se produce, ¿ya? Dice, se suspende desde que el procedimiento se dirige en contra de la persona. O sea, todas las circunstancias, todos los casos, su señoría, en que la ley señala que esto tiene que hacerse en una oportunidad precisa para que produzca el efecto jurídico querido por la ley, lo dice expresamente, lo regula. ¿Ya? Y reitero, siguiendo al profesor Echeverry, nadie discute la oportunidad para reparar con celo el mal causado. Por política criminal se estableció el reintegro en la malversación de caudales públicos y al tratarse de la misma atenuante, pero en el tipo penal, este reintegro puede ser realizado, como dijo el Tribunal Oral Penal referido, en la medida en que pueda ser considerado al momento de determinarse la pena concreta. Pero, su señoría, no estaría completo esta parte del derecho acerca de cómo tiene que ser el reintegro si no nos refiriéramos al artículo 61 de la Constitución. ¿Ya? Porque, a diferencia del resto de los imputados, o de la normalidad de los imputados, en el caso de las personas que están sujetos a fuero, la ley señala expresamente el momento en que la causa se forma en contra de ellos, en que la causa se dirige en contra de ellos. ¿Ya? Ese momento, su señoría, es el cúmplice del desafuero. ¿Ya? La Constitución lo señala. ¿Y por qué lo señala la Constitución y no la ley? Porque todo lo que es el marco regulatorio o el estatuto parlamentario que llaman los constitucionalistas, todo lo que es el estatuto parlamentario se encuentra en la Constitución. ¿Ya? No se encuentra en la ley orgánica ni en otras leyes. ¿Ya? Los nombramientos, las inhabilidades, y por lo tanto también la ley señala, o sea, la Constitución, perdón, señala desde cuándo un parlamentario debe entender que la causa se sigue en su contra. Y lo señala claramente, le dice desde que se dicta, desde que está desaforado. Y sabemos muy bien, por una experiencia que tuvimos en esta causa, que no basta
dictación de la resolución de desafuero para que se entienda desaforada a la persona, sino que se requiere que la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva, como tribunal de primera instancia que conociera el desafuero, dicte el cúmplase. Porque acá, en esta causa, ocurrió en una audiencia en que se formalizó a mi representado y luego no se le pudo pedir cautelares personales. ¿Por qué? Porque no se había dictado el cúmplase del desafuero. Las oportunidades del desafuero los antecedentes de este cúmplase, sin prejuicio que son antecedentes que están en la misma causa y que por lo tanto a nuestro juicio no tienen que estar sujetos a las obligaciones probatorias, ¿ya? Porque sería lo mismo que pedir que yo tenga que acompañar el auto de apertura o la acusación que lo contiene para efecto de probar el tenor del mismo. Sin prejuicio de eso, para tener claridad del punto, acompañamos la prueba, o sea, se incorporó la prueba documental común 1108 y 1109, que son el primer desafuero del día 10 de marzo del 2016. ¿Ya? Y el segundo desafuero, que es una ampliación de desafuero del día 8 de junio del 2017. Para el análisis, su señoría, del momento del reintegro, solicito, su señoría, que no se tengan a la vista y no se tomen en cuenta criterios moralistas. ¿Ya? Esto es pura y simplemente política criminal. ¿Ya? No hay ninguna razón para esta interpretación del Consejo de Defensa del Estado de que tiene que ser antes de que tenga la calidad de imputado. ¿Ya? Ninguna razón legal. Ni siquiera la doctrina y jurisprudencia lo acoge. Más bien lo que hay aquí es una especie de moralización, ¿ya? Colocar la ética o circunstancias de ese tipo al servicio de lo que es la interpretación del derecho penal. El profesor Carlos Kinsemiller, en su libro Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal en el Código chileno, página 125, se hace cargo al analizar la reparación con celo al mal causado de esta tendencia equivocada, de acuerdo a lo que sostiene este destacado profesor y miembro titular de la Sala Penal de la excelentísima Corte Suprema, de lo que él estima esta errada interpretación. Dice que se apartan del sentido propio de estas circunstancias aquellas exigencias extralegales que quieren dar un componente ético o moral a la reparación. Es categórico, el profesor nos dice. Es categórica, dice la doctrina, al señalar que debe predominar como propósito del legislador alentar y estimular todo aquello que permita reparar el daño. Política criminal. ¿Ya? Por lo tanto, solicito especialmente que no se tomen en cuenta estas alegaciones de otras razones, a más allá de política criminal referida de la intención de reparar. Ahora, señoría, me refería a cuáles son los antecedentes que obran en la causa. Pero primero quiero terminar un tema jurídico antes de entrar a los antecedentes que obran en la causa de la reparación. Es que todos los profesores que he citado dicen que tiene que ser total, completa, ¿ya? Tiene que ser incondicional. Es decir, yo no puedo realizar un reintegro sujeto a que me formalicen, o sujeto a que me desafueren, o sujeto a que me condenen, ¿ya? Total, completo, íntegro e incondicional, ¿ya? En esto se sigue el criterio, sobre todo el caso de la Corte Suprema, que referí el don José Leibo Yarzo, en que inclusive deben ser reajustadas las cantidades, ¿ya? Pide que por eso la reparación tiene que ser íntegra, ¿ya? Me referiré, por lo tanto, ahora a la prueba que existe acerca del reintegro en el juicio. ¿Qué dice mi representado sobre esta materia? Dice lo siguiente, dice, en enero del 2016, en mi quinta declaración, reconocí los hechos centrales de la imputación o acusación de fraude al fisco. Esta es una declaración que él hizo ante el Ministerio Público.
Dice, busqué apoyo de amigos, en el sistema financiero no tenía ninguna opción de obtener créditos, y en marzo del año 2016 aparece la ayuda de don Fernando Barros. Él me presta el dinero, este dinero se decidió que no se ingresara a mi cuenta, sino que se depositara directamente en la cuenta del Senado. La gestión en el banco la hizo mi señora, doña Ana Luisa Llonán, y con el comprobante se hizo una presentación al Senado, aproximadamente 150 millones de pesos. Acerca de este reconocimiento realizado por Jaime López Buchón en su declaración, nos dio cuenta don Edson Figueroa, ¿ya? Él largamente, y yo le fui preguntando paso por paso, y de hecho literalmente muchas veces, acerca de cuáles fueron las palabras utilizadas, los reconocimientos que hizo en ese momento imputado y ahora acusado, y dice, sí, efectivamente, él reconoció que había usado para fines particulares todo parte de la asesoría de los asesores Gacitúa, Jara, Candia, Lara, eh, Jara, Gacitúa, Jara, Candia, Lara y Jara. Ya, los documentos, la materialidad que da cuenta del primer reintegro es el documento 509. El documento 509 fue incorporado el 23 de enero del 2020 con el testigo don José Luis Allende, que era el tesorero, por lo tanto que era el encargado de todo este tema de los dineros. Se identifica en el 509 como una serie de documentos acompañados por este abogado, en representación del acusado, con fecha 5 de mayo del 2016. Es una copia de carta suscrita con fecha 20 de abril, suscrita por Jaime Orpiz, dirigida a Mario Lavé Araneda, secretario general del Senado, mediante la cual le comunica el reintegro a las arcas fiscales de la suma de 152.861.291 pesos. En la letra B del 509 está el anexo número 1, que se individualiza el detalle del monto de los asesores Gacitúa, Molina, Lara, Jara y Candia. Molina es el que se me había olvidado. Se acompaña como 509 letra C el comprobante del depósito bancario realizado el día 27 de abril del 2016. Y posteriormente, el día 27 de abril del 2016, un certificado emitido por don Mario Lavé Araneda, en que da cuenta del depósito en la cuenta corriente del Senado de esta suma de 152 millones y fracción. Debo destacar, su señoría, en esta carta, el punto 4, ¿ya? El punto 4 es porque hace referencia precisamente a lo que he referido, ¿ya? El, en ese momento, senador, reconoce haber usado para fines propios y ajenos a los destinados originalmente estos fondos, y este reintegro lo hace no sujeto a ninguna condición, ¿ya? Simplemente reconoce el hecho y deposita en la cuenta corriente del Senado, ¿ya? El testigo José Luis Allende da cuenta de la existencia de estos fondos, de hecho que dice que todavía están en la cuenta del Banco Estado, que por mucho tiempo han permanecido ahí. Nos dijo una cosa, a la espera de lo que ocurre en este juicio. La verdad es que hay un problema porque él nos dice, como todos los fondos son públicos y los tienen que entrar por la ley de presupuesto, estos fondos quedaron como una especie de partida aparte, contable en la contabilidad del Senado, que se manejan ahí y da la impresión que nadie sabe qué hacer, ¿ya? Su señoría, el primer desafuero, y el que acompañamos, fue con fecha 10 de marzo del 2016, ¿ya? El depósito bancario se realiza el 27 de abril. Y el desafuero fue confirmado por la excelentísima Corte Suprema el 4 de mayo del 2016. Por lo tanto, la relación por los hechos que en el momento eran materia de investigación, la que era materia del desafuero, se produce pendiente el cúmplase de la resolución de desafuero.
Y desde luego, siguiendo al profesor Guzmán, mucho antes de la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público. Y reitero, es un reintegro total, a tal punto es total, su señoría, que el monto reintegrado se reajusta de acuerdo al valor de la UTM, ¿ya? Y se reintegran, y esa cifra de los 152 millones y fracción era porque el valor al mes de la UTM al mes de abril del año 2016. El segundo reintegro, su señoría, segundo reintegro, ¿qué nos dice Jaime Orpiz en su declaración? El segundo reintegro fue de algo así como 46 millones de pesos. Fue en el mes de junio del 2016, durante el tiempo que estaba privado de libertad. Este fue un cheque que se hizo un retiro desde la Social Maitén, el social en la cual yo y mi señora somos socios, y ese retiro, en definitiva, ese dinero se deposita. Estos son los documental de la defensa, de esta defensa, números 17 y 18, que son copia del comprobante de depósito en cuenta corriente del Senado del 24 de junio del 2016 por la suma de 46.697.913 pesos, más el número 18 es la copia de la carta enviada por Jaime Ortiz Fuchón a don Mario Lavea Araneda de fecha 15 de marzo del 2018, donde informe adjunta depósito en la cuenta corriente del 24 de junio del 2016. Su señoría, esto no es un error de las fechas. El depósito en el Senado se hizo en junio del 2016, pero la carta al Senado, donde cuenta el mismo, se hizo en marzo del 2018. Debemos destacar la fecha, por lo tanto, y no incurrir en el error que esto no fue en el 2018, sino que fue en junio del 2016. ¿Ya? Y este monto, ¿ya? Este monto que asciende al monto reajustado respecto de la imputación de fraude al fisco relativa a doña Blenda Juz Maillar. Esta imputación de fraude al fisco fue objeto del segundo desafuero, o técnicamente la ampliación de desafuero, que de acuerdo a la documental ya referida, documental común 1109, fue pronunciada con fecha 8 de junio del 2017 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. O sea, por lo tanto, después fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema y después se dictó el cúmplice de esta ampliación de desafuero. ¿Ya? Entonces, en resumen, en cuanto a la oportunidad del reintegro, ¿ya? Su señoría, tenemos que el primer reintegro se produjo pendiente el cúmplice del desafuero y el segundo reintegro se produjo antes que se solicitara el desafuero por esos hechos. ¿Ya? ¿Por qué se produce por eso en ese momento? ¿Ya? Sería, ¿y por qué se reintegra? Y esto debo aclararlo porque si bien no fue sujeto a ninguna condición, sí, a diferencia del reintegro respecto a los 5 primeros asesores, se hizo presente que este reintegro era sin reconocer responsabilidad, o mejor dicho, sin reconocer que respecto a doña Blenda Juz Maillar existió un delito de malversación de caudales públicos. Así se señaló expresamente en la carta presentada a don Mario Lavec casi 2 años después de hecho el reintegro. ¿Y esto por qué se hizo, señoría? ¿Y por qué cuando estaba privado de libertad mi representado? Es porque cuando discutimos las cautelares personales en el cuarto juzgado de garantía con el Ministerio Público, se hizo mucho hincapié, se repitió por lo menos 2 veces dentro de esa audiencia, que estos hechos no eran los únicos por los que estaba siendo investigado, que estaba siendo investigado por otros hechos que decían relación con su secretaria, y se usó esa misma frase ya utilizada también en el juicio y en los alegatos de clausura, la mejor pagada del Senado. Conociendo, por lo tanto, que ese hecho, atendido que la solicitud de desafuero o la formalización dependen del Ministerio Público, podría ser objeto en el futuro de juicio, sé que se tomó, para evitar discusión acerca de la oportunidad del reintegro,
la decisión de proceder a reintegrar de inmediato. Su señoría, por ende, creemos que desde el punto de vista jurídico, este reintegro cumple con todos los requisitos para ser considerado como tal. Ha sido realizado oportunamente, ¿ya?, respecto de un delito que la ley señala que produce un efecto jurídico. La doctrina señala claramente, y la jurisprudencia, que la oportunidad, estamos dentro de la oportunidad establecida, la ley no lo señala, por tanto está sujeto a interpretación, pero que de todas maneras en la tesis mayoritaria es o antes de la sentencia o antes de la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público. En la lógica que nos está planteando el Ministerio Público, lo que dice la doctrina es que el hecho sería atípico. Y si el reintegro hubiese sido antes de algún antecedente como imputado, yo en este momento no estaría alegando reintegro, que significa que va a haber sanción penal, sino que estaría alegando una condición objetiva de punibilidad y estaría alegando que el hecho no tiene que ser sancionado. ¿Ya? Ese es el efecto práctico para entender el choque de posiciones que tiene esta defensa con la del Consejo de Defensa del Estado. Todo esto con el agregado que en el estatuto parlamentario existe una norma especial propia de las personas con fuero, que sabemos desde cuándo la causa se dirige, cuándo están encausados, a diferencia del resto de la normalidad de los imputados, y esto es cuando se dicta el cúmplase del desafuero. En todo caso, por lo tanto, el depósito realizado en las cuentas del Senado, del Banco Estado, se realizó antes de dictarse el referido cúmplase, respecto tanto del primer desafuero como respecto, evidentemente, de la ampliación de desafuero. Por ende, su señoría, como petición principal respecto del delito de fraude al fisco, solicito que se recalifique su conducta a malversación de caudales públicos del artículo 235 del Código Penal, sin daño o entorpecimiento al servicio público y con reintegro. Y de acuerdo a eso se determine la penalidad. Esto, su señoría, tengo una petición subsidiaria sobre la materia, que es el tema del delito continuado, que creo que por la hora preferiría dejarla para mañana. Sí, sí, la verdad es que ya son las 12:30, así que hemos llegado a la hora de conclusión de la audiencia diaria y por lo tanto ponemos término a la misma y continuamos el día de mañana, viernes 23 a las 9 horas. Que tengan buena tarde. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, señoría. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Buenas tardes.